Quiero enviar un mensaje a los jóvenes, a los estudiantes, profesores y a toda mi querida Costa Rica. Al ser don Juan Rafael Mora Porras, mi bisabuelo, ha sido para mí no solo motivo de honor, sino que desde muy temprana edad comprendí que el descender del héroe nacional conlleva una responsabilidad ante la sociedad costarricense y ante la familia. Nunca cedan a la lisonja, no sean cobardes hasta las responsabilidades, huyan del negocio fácil, cumplan con sus deberes cívicos, ya que si reclamamos derechos como hijos e hijas de la patria libre que nos legaron nuestros abuelos, tenemos el deber de cumplir con nuestros deberes. En el aula, el trabajo, el taller, en el campo y en toda actividad que dignifica al hombre. Don Juanito fue ejemplo de entereza, lealtad, entrega y amor por Costa Rica y su libertad. No dudó en cambiar su bienestar y cómoda posición económica para acudir al servicio público. Sacrificó todo en aras de una Centroamérica libre. Las pequeñeces y oportunismo de los hombres le arrebataron la vida. Don Juan Rafael, en el momento de escoger entre su bienestar y el de los suyos, se sacrificó ante el altar patrio. Juan Rafael Mora Porras era un hombre de carne y hueso, con virtudes y defectos como cualquier ser humano. Estaba dotado de un carácter fuerte, de una capacidad innata de liderazgo y don de mando. Eso algunos lo interpretaron como dictatorial y lleno de prepotencia. Pero de no ser así, Costa Rica no habría podido triunfar sobre el poder filibustero durante la gloriosa campaña nacional. Costa Rica tenía en 1856 poquito más de 100,000 habitantes. Walker y sus filibusteros venían de un país, de los Estados Unidos, con 25 millones de habitantes. Y Mora comprende que la defensa de Costa Rica es a la vez la defensa del idioma español frente al inglés, la defensa de la religión católica frente al protestantismo individualista, es la defensa del derecho napoleónico frente al derecho consuetudinario de los angloamericanos. Es una verdadera confrontación de civilizaciones, como se dice en la actualidad. Y la grandeza de Mora es que él comprende hacia el futuro el significado de aquella confrontación, porque cuando él llama a la guerra, dice que se va a pelear no solamente por Costa Rica y por Centroamérica, sino por la libertad de Hispanoamérica. Era una etapa muy temprana, hacía muy pocas décadas que había comenzado la emancipación política de las colonias del antiguo imperio español en América, que dominó por 300 años, por 3 siglos esta región. Un ejército para enfrentar una campaña como fue la del 56 debía ser meticulosa, cuidadosamente preparado desde años antes, y este es su gran mérito. Encargó esa tarea a su hermano, al general José Joaquín Mora, quien además era un estudioso del tema militar, y obviamente quien se rodeó de militares capaces que pudieron aportar muchísimo a la campaña. Pero él, entonces, José Joaquín Mora, se enfrascó, se metió de lleno, de cuerpo y alma, a la construcción de ese ejército. Y fue tan exitoso que ya en 1855 se realizó en San José una maniobra militar con una participación masiva del ejército costarricense. Se realizó una gran maniobra táctico-operativa e incluso diría estratégica si tomamos en cuenta el tamaño que tenía el ejército en ese momento. Fue una demostración de que Costa Rica estaba tomando las cosas en serio y que las estaba haciendo bien. Sin ese trabajo previo habría sido imposible el éxito en la campaña. Entonces, nuestro ejército, siendo un país con poco más de 100,000 habitantes, llegó a tener ya para esa época alrededor de 3.500 hombres preparados.
y eso subió. El objetivo era elevarlo a 9.000 hombres. Imagínense ustedes lo que era en esas condiciones formar, estructurar, armar, habituallar, entrenar, dirigir un ejército de 9.000 hombres con una población de poco más de 100.000 habitantes. Corrían los años 1856-1857. Los Estados Unidos de Norteamérica se levantaban como una nación hegemónica que amenazaba con apoderarse de Centroamérica. La misión expansionista, en forma velada, estaba a cargo de William Walker y su ejército de filibusteros, quienes contaban con el respaldo del gobierno sureño y la Casa Blanca. El propósito de Walker y sus aliados se habría cumplido de no ser por la visión y capacidad de liderazgo del presidente Juan Rafael Mora Porras. ¿Por qué Juan Rafael Mora pagó con su vida su acción valerosa? ¿Por qué fue ejecutado por su propio ejército? ¿Por qué se intentó relegarlo al olvido? El héroe olvidado. Marzo de 1856. El presidente Mora llama a las armas para defender la soberanía y la libertad de la patria. La acción no fue bien vista por sus enemigos. No contaron con el valor de oponérsele públicamente. Tenían la total seguridad de que Walker y sus tropas derrotarían al ejército costarricense en el primer combate y que Mora y sus generales serían muertos o caerían prisioneros. De esta forma, el camino hacia la toma del poder les quedaría despejado y podrían negociar un acuerdo conveniente con los norteamericanos. Sin embargo, el ejército salió vencedor en la batalla de Santa Rosa y los planes de los antimoristas se derrumbaron. El 11 de abril de 1856, en la batalla de Rivas, Costa Rica triunfa sobre las fuerzas filibusteras. Pero el costo fue muy alto. 140 muertos, 231 heridos, más 491 militares que caerían presa del cólera. El ejército se vio obligado a regresar y la guerra se detendría temporalmente. La cantidad de bajas fue un golpe inesperado que aprovechó el grupo opositor para promover una revolución en San José. Pero, ¿quiénes se oponían a Mora? ¿Por qué eran enemigos? La familia de don Mariano Montealegre Bustamante logró amasar una importante fortuna con la extracción de oro en el Monte del Aguacate y gracias a esto se convirtió en una de las mayores exportadoras de café al mercado inglés. En 1840, José María Montealegre, hijo de don Mariano, regresó de Inglaterra, diciendo que se había graduado de médico en la Universidad de Edimburgo, Escocia, y pide la mano de Ana Mora Porras a su hermano mayor y jefe de la familia, Juan Rafael Mora Porras. Con el matrimonio se unen dos grupos familiares que se consolidan como los más grandes productores y exportadores de café del país. Los Mora y los Montealegre mantuvieron excelentes relaciones de amistad y de negocios, hasta que en 1851 una serie de conflictos intrafamiliares se combinaron con problemas comerciales y políticos, dando como resultado una división irreconciliable entre ambas familias. Mientras que los Iglesias, Aguilar y Tinoco se afiliaron con los Montealegre, los Escalante y Oreamuno lo hicieron con los Mora. Los enemigos de Mora desataron una campaña de desprestigio entre la población y acusaron al presidente de ser el zar de Costa Rica.
gobierno descubrió documentos de una conspiración que promovían Saturnino Tinoco y Francisco María Iglesias Llorente, donde hacían un llamado para derrocar a Mora. Ambos fueron apresados y hallados culpables. Imagínense ustedes 100,000 habitantes, una décima parte de la población muere de cólera. Además de eso, las bajas que se habían producido en la guerra misma. El país con una crisis económica muy seria, producto de los gastos de la guerra misma. Por otro lado, los centroamericanos no se habían sumado, estaban ahí, pero no habían combatido. Y todo esto se le achacaba como errores del presidente Mora. Empiezan a preparar un golpe de Estado en San José, como quedó demostrado. Y entonces, en ese contexto, el presidente tiene que dejar al general Cañas al mando del ejército en Rivas, envía adelante a José Joaquín Mora y luego él regresa a San José. Cualquier gobernante del mundo en medio de una guerra tan tremenda, ¿qué habría hecho? Pues posiblemente venir a fusilar a los conspiradores, a los que estaban saboteando la campaña nacional, etc. Hizo eso el presidente Mora, que habría sido típico de muchos otros gobernantes. No, vino a unificar el país. Eso es de un estratega de altísimo nivel, de un jefe político y militar como pocos. ¿Qué sucede? Busca la unidad, y para hacer la unidad tiene que hacer concesiones a sus enemigos. No es que él estuviera creyendo que habían ya desistido de la intentona golpista. No, es que él sabía que en ese momento la unidad era básica. El ejército le plantea que está con él, entonces él hace concesiones, le perdona la vida a dos de los golpistas más connotados y sigue llevando adelante su plan. La sentencia del tribunal militar era el fusilamiento o el destierro. Ambas posiciones le fueron presentadas al presidente Mora, quien toma la decisión, no obstante, de cerrar el expediente. El señor Iglesias parte para Guatemala pocos días después, mientras que Tinoco se queda en San José atendiendo sus problemas y sus negocios personales. Para el presidente Mora, haber fusilado a alguno de los dos implicaba un gravísimo problema, dado que Iglesias era sobrino del arzobispo de San José, mientras que Tinoco era uno de los representantes de la élite de los Montealegre. Por otro lado, el haber buscado culpables dentro del ejército habría implicado serias consecuencias para el gobierno de cara a la campaña del tránsito que estaba muy pronto por desarrollarse. ¿Cuáles eran los intereses económicos que estaban detrás de la conspiración? Agosto-diciembre de 1856. Cuando la epidemia del cólera cerró su ciclo, el gobierno de la República retomó el tema de la guerra y comenzó a organizar la segunda campaña. El objetivo era tomar el río San Juan y los barcos que abastecían a las fuerzas de Walker desde los Estados Unidos. El magnate Cornelius Vanderbilt, como una forma de colaborar en la guerra, envía a Sylvanus Spencer, un marino experto y conocedor del río San Juan, para guiar a las tropas. Pero la verdadera intención de Vanderbilt era recuperar sus barcos de la Compañía Accesoria del Tránsito. Spencer llegó a Costa Rica en compañía de un inglés llamado William Clifford Webster, quien se presentó ante el presidente Mora con una carta de recomendación firmada por el embajador de Costa Rica en Washington, Luis Molina. Mientras Spencer se involucraba con los planes militares, Webster le proponía al gobierno un convenio de préstamo o contrata, mediante la cual el país recibiría $1.000.000 con los que podría solventar el enorme déficit financiero que habían causado la guerra y el cólera. Era una oferta difícil de rechazar, ya que para Mora era vital contar con más recursos financieros para sostener el control del río San Juan y contener los intentos de las tropas filibusteras para retomar posiciones claves como Punto Hip, Greytown, el Castillo Viejo y el Fuerte de San Carlos. Pero Webster fue acusado por estafa en los Estados Unidos y las contratas nunca llegaron a formalizarse.